how are you? I am fine, thank you. And you? I'm fine. I can't complain. That's good. It's so nice to see you. It's nice to see you too. Bye. Bye bye. Is that you? Oh, hello, Kenny. Hi, dude. How's it going? What's up? I'm good. What about you? I'm really good. I'm Long glad time to know that. Muy bien, el día de hoy en nuestro video clase vamos a trabajar saludos y despedidas o cómo decir hola o adiós en inglés. Espero lo disfrutemos and let's start. Before continuing with the explanation of the vocabulary of greetings and farewells, we need to see the difference between formal and informal English or language. Now, formal language is very important to start checking this definition out. It is used in polite situations, or it is the way you sound more educated. Es decir, es utilizado en situaciones educadas o es la forma en que tú suenas más educado. For example, we need to use formal language at school, work, a workplace, at university, at a bank, because it's going to sound better at the moment of having a conversation. Va a sonar mucho mejor cuando tenemos una conversación. Now, with the informal language, we need to provide the definition as a spontaneous speech in situations that may describe as natural or real life, and the use of a loud dialect or language in preference to a high one. Es decir, en pocas palabras, que es un discurso espontáneo en el cual lo utilizamos en nuestra vida real o natural y preferimos un discurso más bajo al que es normalmente el formal. For example, we could use informal language in a friend context or family context too, o en un contexto familiar o de amigos. Now we are going to see some examples on different dialogues, so pay attention. Hello, how are you? Fine, thanks, and you? Great, thanks. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, genial, gracias. Entonces aquí podemos observar que de acuerdo al contexto manejamos un lenguaje formal o informal. En este caso sería un poco de las dos. No se maneja ni tan informal ni tan formal. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. We are going to see the following example. ¿En qué contexto creemos que sucede el siguiente diálogo? On what context we are going to see the following dialogue? Just pay attention. Good afternoon. My name is Mercedes. Pleased to meet you, Mercedes. I am Guillermo. Pleased to meet you too. Bueno, entonces mirando el ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes. Encantado de conocerte, Mercedes. Soy Guillermo. Encantada de conocerte también. ¿Ustedes en qué contexto pensarían? En un contexto formal, ¿cierto? De acuerdo a que están presentando y obviamente están manejando un discurso muy formal. In that case, they are just having a very formal language or English. Now, next example. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Hi, Kathy. How have you been? Hi, great. Thanks, and you? Fine, see you later. Bye. Bueno, entonces, según el contexto que vemos aquí, according to the context that we are just reading in this example, what context are they having in that moment? Entonces, vamos a traducirlo. Hola, Katy, ¿cómo has estado? Hola, genial, gracias. ¿Y usted? O tú, también podría ser ahí. Bien, nos vemos pronto o nos vemos luego. Bye.
Entonces, reconociendo la traducción, podemos observar que normalmente sería un contexto informal porque vemos que la forma de saludar hi es informal. Y también how have you been es como ya que se tienen confianza, ¿cierto? Continuing with the following example, vamos a prestar atención. Good morning. Entonces ahí vamos a mirar que es un lenguaje formal. Good morning, how are things going? Great, thanks. This is Marvin. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you too. Have a nice day. You too. Goodbye. Bueno, entonces, de acuerdo a este diálogo, podemos encontrar que se combinaron ambos casos ahí. Posiblemente un lenguaje formal y un lenguaje informal. Buenos días es formal, pero ya cuando decimos how are things going, ya es un poco más informal. Great, ya sabemos, genial, gracias. Este es Marvin, estamos presentando a la persona. Nice to meet you, Marvin. Gusto en conocerte, Marvin. Nice to meet you too. Gusto en conocerte también. Que tengas un agradable día. ¿Tú también o usted también? Adiós. Entonces de ahí radicamos que podemos observar que se maneja ambos lenguajes ahí. Lenguaje formal e informal. Now we are going to start with the explanation of the vocabulary related to the greens and ferrules and some other words related to parts of the days and how can we start a conversation and how can we answer some questions, right? Just go ahead. Parts of the day. Day. When the sun is in the sky. Night, when the sun is not in the sky. Sunrise, amanecer, when the sun first appears in the morning, cuando el sol primero aparece en la mañana. Sunset, atardecer, when the sun disappears at the end of the day. Midday or noon, mediodía, 12 in the day. 12 en el día. Midnight, medianoche. 12 at night, 12 en la noche. Morning, mañana. Before 12, midday. Antes de las 12, mediodía. Afternoon, tarde. 12, midday until sunset. Night, noche. When there is no sun and it is dark. Cuando no hay sol y está oscuro. Here we are going to see the summary of those parts of the day. Vamos a mirar el resumen de las partes del día. Day, morning, noon, afternoon, evening, sunset, midnight, and sunrise. Now we are going to continue just checking the different way of saying hello. In English there are different ways of greeting and saying hello depending on the context of the situation, the time of the day, and who are you talking to. Some of the most common expressions are. En inglés hay algunas formas diferentes de saludar o decir hola, dependiendo del contexto, de la situación, el tiempo del día y con quién estás hablando. Estos son algunos de las expresiones más comunes. Vamos a revisar. Hi es algo informal y se puede decir a cualquier hora del día. Hello, formal. It's a little bit more formal. Es un poco más formal y también significa hola. Good morning. Buenos días. Es muy formal. It's very formal. Good afternoon. Buenas tardes.
Very formal. Good evening. Buenas noches. It's formal. It's nice to see you. Es un poco más informal. Qué gusto de verte. I'm glad to see you. Qué gusto de verlo. Formal. Now we are going to see some expressions to asking how someone is in English. Ahora vamos a utilizar algunas expresiones de cómo preguntamos cómo estás en inglés. There are different ways of asking how someone is. How are you? ¿Cómo estás? Recordemos que en inglés solamente ponemos el signo de pregunta al final y en español abrimos y cerramos. What's up? Informal. ¿Qué tal? How have you been? ¿Cómo has estado? Se refiere a tu salud o a evento nuevo de tu vida privada. Quiere decir que esa pregunta puede ser un poco más informal, dado que ya se conoce con la persona que le estás preguntando de forma anterior. How's it going? ¿Cómo te va? It's very informal, es muy informal. Now it's time to check the vocabulary related to how can we reply to the greeting. If someone says hello to you and it starts a conversation, you should know how to answer appropriately. It means, significa. Vamos a mirar en este momento cómo respondemos a ese saludo. Si alguien te dice hola y quiere comenzar una conversación, deberías saber cómo responder de forma apropiada. Por ejemplo, how are you? Puedes responder very well, thank you. Muy bien, gracias. I'm fine, thank you. Estoy bien, gracias, en cualquier contexto. Puede ser formal o informal. Fairly well, cuando te preguntan how's it going o how are things, cómo están las cosas, cómo vas. Fairly well, bastante bien. Everything's fine, todo está bien. Por ejemplo, cuando te preguntan how is everything, cómo está todo. Everything's fine, todo bien. Ahora vamos a revisar. Now we are going to check cómo podemos decir how can we say goodbye in English. Cómo podemos decir adiós en inglés. Farewells also depend on the context and the person you are speaking to. Las despedidas también dependen del contexto. Recuerden un contexto familiar, sea un lenguaje informal, o un contexto laboral o un lenguaje formal. For example, goodbye or bye, adiós. Goodbye y bye pueden ser entre formal e informal. See you, informal, nos vemos. See you soon, hasta pronto, cuando planeas ver la persona de nuevo. See you later, hasta luego. Have a good day, es una forma formal de despedirnos. Que tenga un buen día. See you tomorrow, te veo mañana. So long, hasta pronto, informal. Take care, cuídate, es una despedida, algo informal. Have a nice day, have a nice week or have a nice weekend es una expresión más formal que significa feliz día, feliz semana o feliz fin de semana. Good night. En este caso, good night significa buenas noches solo para despedida nocturna. Recordemos que para saludar es good evening, para despedirnos sería good night. Till next time, hasta la próxima, es muy informal. Okay guys, this is everything for today's class. See you next one. Bueno muchachos, hasta la próxima. Eso es todo por este momento.